No era el tipo de día que recordaría por nada especial. Un martes cualquiera con calor pegajoso y ese sol que parece no querer marcharse aunque ya sean casi las 6 de la tarde. Bajé al lavadero público con una bolsa de ropa mugrienta. La mayoría toallas y sábanas que no caben bien en nuestra anticuada lavadora de casa. No tenía ganas de maquillarme ni pensar demasiado en cómo iba vestida. Un vestido suelto sin sujetador, el cabello recogido con una pinza y sandalias gastadas. Nada planeado, nada insinuante, y sin embargo, lo sentí apenas crucé la puerta. De cristal, él estaba allí. El vecino del número 12. Vive solo desde que murió su esposa hace unos años. Siempre lo veo arreglando cosas en su cochera sin camiseta, con las manos manchadas de grasa y la piel curtida por el sol. Nunca me había parado a mirarlo con atención. Era simplemente el señor de al lado. Hasta ese momento, cuando levantó la vista y nuestros ojos se encontraron, fue como si alguien hubiera apagado todos los sonidos a mi alrededor. Continuaba doblando su vestimenta sin alterar su expresión, pero yo permanecí inmóvil un segundo más de lo habitual. Sentí un cosquilleo en la nuca, un calor que no tenía que ver con el clima. Metí las monedas en la máquina, eché el detergente y traté de concentrarme en cualquier cosa que no fuera esa sensación absurda de estar observada, pero no de manera vulgar. Era distinto, como si me mirara desde un lugar que mi propio esposo ya no visitaba hace años. Cuando llegó el momento de cambiar la ropa a la secadora, fue inevitable acercarme. Él también estaba en su ciclo final. Me agaché, saqué las sábanas húmedas con cierta torpeza y justo cuando se me cayó una funda al suelo, su mano llegó antes que la mía. Al recogerla, sus dedos rozaron los míos. Fue un segundo, ni una palabra, solo esa fricción cálida y seca. Su piel era áspera como papel de lija, pero no me retiré. No dije gracias, solo lo miré, y ahí estaba de nuevo. Esa mirada fija, directa, sin disculpas, sin pretender otra cosa que mirar lo que tenía delante. A mí. Volví a mi banco mientras la secadora giraba. Saqué el móvil. Fingí leer mensajes, pero no estaba leyendo nada. Estaba sintiendo, recordando, preguntando. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien me miró así, sin filtros ni códigos? Mi marido es un buen hombre. Atento, responsable. Compra flores en fechas señaladas, pero cuando me toca, lo hace como quien acaricia un mueble antiguo con cariño. Sin prisa, sin deseo. Solo costumbre, y yo me he vuelto experta en fingir que me basta. Pero en ese instante, sentada en una lavandería común con olor a jabón barato y ventiladores ruidosos, no me bastaba. Cuando la ropa estuvo lista, la metí en la bolsa con rapidez. Él estaba doblando una camiseta blanca, pero su mirada seguía viniendo hacia mí en intervalos precisos, como si compartiéramos un idioma en silencio. Al salir el cristal de la puerta, me devolvió un reflejo que no esperaba. Mis mejillas estaban sonrojadas. Caminé a casa más despacio de lo habitual, como si mis piernas no supieran cómo moverse con normalidad. Después de eso, me pregunté si él pensaba en lo mismo, si para él también ese encuentro había tenido peso, o si solo era yo una mujer de 40 y tantos, sintiendo cómo su cuerpo reaccionaba por primera vez en años a una mirada no pedida. Esa noche me duché 2 veces, la segunda vez sin razón. Me puse un conjunto de ropa interior negro de encaje que llevaba meses guardado en el cajón. No era para mi esposo, ni siquiera era para él. Se trataba de observar cómo me sentía con él, puesto para determinar si ese cuerpo mío aún tenía algo que expresar. Al día siguiente, al mirar por la ventana de la cocina, mis ojos buscaron los suyos antes de mirar el reloj, y ahí estaba él. El día se inició con una temperatura pegajosa, ese tipo de calor que te abraza desde las paredes y no te deja libertad incluso con las ventanas abiertas de manera completa. Me desperté antes que mi esposo, como casi siempre. Preparé el café corté. El pan dejé el ventilador encendido en la sala y me fui a bañar sin prisa, como si el agua pudiera lavar también esa ansiedad nueva que se había instalado en mi pecho desde ayer. Al salir de la ducha abrí el cajón de la ropa interior.
Saqué un conjunto blanco muy fino, casi translúcido, de esos que uno guarda para ocasiones que nunca llegan. No me maquillé. Me até el cabello en un moño flojo y me puse un batín corto de algodón. Claro, no tenía sentido, lo sé. No iba a salir ni a encontrarme con nadie, pero algo en mí necesitaba sentirse disponible, visible. Mi esposo ya se había ido. Dejé los platos del desayuno sin lavar. No era descuido, era deliberado. Caminé descalza por la casa sintiendo las baldosas frías bajo los pies. El ventilador apenas combatía el aire pesado, así que decidí salir un momento al patio trasero. Llevaba la bolsa de basura en la mano y el batín apenas me rozaba los muslos con cada paso. Fue entonces cuando lo vi. Estaba en su jardín sin camiseta, agachado, frente a una maceta rota. Tenía una botella de agua en la mano y sudaba. Mucho, el sudor le recorría la espalda. Se detenía en la cintura del pantalón corto. Su piel era morena, rugosa, viva. Y de pronto esa escena doméstica inocente se volvió insoportablemente presente. No fingí no verlo. Tampoco me hice la sorprendida. Simplemente crucé el patio, levanté la tapa del cubo y tiré la bolsa. Me giré despacio y ahí estaba él de pie, mirándome sin decir nada. Yo tampoco dije nada. No hacía falta. Me acerqué a la verja que separa nuestros terrenos. A veces nos saludamos por allí con frases amables sin historia. Hoy no. Hoy era otra cosa. Me apoyé con una mano en la madera añeja del cerco y noté cómo el sudor me bajaba por el escote. Él también lo notó. Su mirada no era agresiva, pero sí descarada, como si por fin pudiera permitirse mirar sin pedir permiso. Y yo no quise frenar eso. Me humedecí los labios sin pensar. Era un gesto automático, casi nervioso. Pero su efecto fue inmediato. Él se acercó, lento, como si dudara hasta el último momento. Mis pies no se movieron, mi pecho tampoco. Solo mi respiración, que ya era otra, extendió la mano y la apoyó justo donde comenzaba mi brazo. Su contacto fue leve pero cargado de electricidad. Fue entonces cuando ocurrió. Me besó. No fue un beso cinematográfico ni romántico. Fue veloz, tibio, torpe. Fue un impulso. Un acto reflejo. Un relámpago que no avisa, y mi cuerpo no se resistió. No respondí, no lo abracé, pero no retrocedí. No lo detuve, y eso lo dijo todo. Al separarse me miró buscando algo en mi cara. No sé qué vio. Yo apenas podía sentir mis rodillas. Caminé de vuelta a casa sin decir una palabra, con el pecho ardiendo, el corazón palpitando en las costillas y el batín adherido a mi piel húmeda. Entré al baño. Me miré en el espejo. Mis labios estaban brillantes y no por el calor. Mis ojos no eran los mismos. No fue culpa. Tampoco fue gozo pleno. Fue otra cosa. Fue lo que sentí hace muchos años con alguien por primera vez. Una sacudida. Como si el cuerpo recordara por su cuenta cosas que la mente había enterrado. Durante el almuerzo con mi esposo, fingí escuchar lo que decía sobre el trabajo. Asentía, cortaba el pan. Vertía agua en su vaso. Pero no estaba ahí. Mi cabeza volvía una y otra vez al momento en que sus labios tocaron los míos. No era el beso en sí, era lo que había alrededor. El aire espeso, el sudor, la certeza de que yo lo había permitido, de que lo había provocado. Esa noche, al meterme en la cama, él quiso tocarme como lo hace de vez en cuando, con cariño, con la rutina de alguien que conoce cada curva sin sorprenderse. Cerré los ojos y dejé que sus manos hicieran su recorrido, pero por dentro estaba en otra parte, en otro patio, bajo otro sol. En mí no decía más. Otros dedos. Me giré en mitad de la noche, dormía profundamente. Yo no. Me levanté, fui a la cocina, abrí la nevera y bebí agua directamente de la botella. Al volver a la ventana, mi mirada fue directa a su casa. La luz del taller estaba encendida, y algo en mí sabía que esta vez yo no iba a detener nada. No estoy seguro de si fue una coincidencia o una forma irregular del destino, pero 3 días después del encuentro, mi esposo se quedó observando el grifo de la cocina con una cara que ya tengo familiaridad.
esa mezcla de fastidio y necesidad de arreglar todo lo que no encaje en su mundo ordenado. Este grifo va a terminar explotando. Le voy a pedir al vecino que nos eche una mano mientras yo estoy en la oficina, ¿vale? Asentí sin levantar la vista del café. Sabía que no era una pregunta. Él suele organizar la vida como organiza los cajones. Por colores, por tipos, por frecuencia de uso, y yo hace tiempo aprendí a dejar que lo haga. Pero esta vez, algo me recorrió por dentro, como una vibración sorda en el estómago. La mañana siguiente fue extrañamente larga. Me vestí con más atención de la habitual. No algo exagerado, solo medido. Una blusa fina sin mangas lo suficiente para dejar los hombros al aire. Un pantalón que marcaba la cintura. Y debajo ese conjunto azul marino que él jamás me pidió que usara, pero que a mí siempre me pareció irresistible. Me recogí el pelo, pero dejé un par de mechones sueltos. Me perfumé. Solo un poco en la clavícula. Lo suficiente para que si alguien se acercaba mucho lo notara. Y ese alguien no era mi marido. Cuando el timbre sonó, mi corazón ya había acelerado el ritmo media hora antes. Abrí la puerta y ahí estaba, vestido con su camisa de cuadros abierta hasta el pecho y una caja de herramientas en la mano. Nos saludamos casi sin palabras. Él miró hacia la cocina como quien ya sabe a dónde. Va y yo. Yo lo seguí sintiendo que el aire en casa era otro. Se arrodilló frente al fregadero con medio cuerpo metido en el mueble. Desde donde yo estaba podía ver la curva de su espalda, las manchas de grasa en su pantalón, el movimiento lento y firme de sus manos. Traqueteaban las herramientas, el agua goteaba y mi respiración empezaba a perder compás. Pásame la llave inglesa si no te importa. Su voz llegó desde abajo, ronca seca. Me agaché para alcanzarla, al extender mi mano. Sus dedos rozaron los míos de nuevo. Un segundo, como si el universo repitiera su broma. Me quedé en cuclillas un momento más de lo necesario observando su rostro desde un ángulo que me parecía nuevo. Él también se giró, nuestros ojos se encontraron. Ninguno sonrió, ninguno dijo nada, pero el silencio entre nosotros ya no era cómodo. Era denso, casi físico. Me puse de pie rápido, fui por un vaso de agua y me apoyé en la encimera. No podía dejar de mirarlo de reojo. Cada vez que se levantaba para ajustar algo, sentía el calor de su cuerpo muy cerca del mío. No me tocaba, no hacía nada fuera de lugar, pero su mera presencia llenaba la cocina de un pulso distinto. Hubo un momento, uno corto pero imborrable, en el que estábamos uno al lado del otro mirando las llaves, el grifo, la humedad que no cesaba, y sentí su brazo junto al mío. No se movió, tampoco yo, pero nuestras pieles se rozaron, apenas como si dijéramos algo en voz baja sin pronunciar palabra. Terminó el arreglo en poco menos de media hora. Guardó sus cosas, se limpió las manos con un trapo y me miró por fin de frente. Ya está, no debería darte más problemas. Le agradecí con la voz más serena que pude fingir. Caminó hacia la puerta, lo acompañé sin saber qué hacer con las manos. Al abrirle el sol de mediodía nos cegó por un segundo, y en ese instante de luz blanca pensé en cerrar la puerta antes de que se fuera. En quedarme ahí frente a él, decir algo, cualquier cosa, pero no lo hice. Cerré la puerta con suavidad, apoyé la espalda contra ella, respiré hondo, y su olor mezcla de sudor, aceite y algo cálido que no sé cómo nombrar, quedó flotando en la casa por mucho más tiempo que él. Esa noche al cenar con mi esposo no pude evitar mirarlo y preguntarme cuándo fue la última vez que su presencia me robó un pensamiento. Me hablaba de un colega nuevo, de un proyecto. Yo asentía, respondía con frases medidas, pero mi cuerpo seguía suspendido en la cocina entre herramientas, respiraciones y una tensión que lo supe. Entonces solo iba a crecer. Al acostarnos me abrazó por detrás. Sus manos en mi cintura, suaves conocidas. Cerré los ojos e imaginé otras manos, más ásperas, más seguras. No porque fueran mejores, sino porque todavía no sabían de memoria mis caminos. Y mientras él se dormía,
Yo me quedé despierta, sintiéndome peligrosa, sintiéndome viva. Ello domingo, por la mañana salí temprano al mercado, más por necesidad de respirar que por la lista de la compra. Caminé hasta la parada como siempre, con la bolsa de tela al hombro, sin maquillaje, el cabello recogido y esa camiseta gris que me quedaba justa en el pecho. No buscaba a nadie, pero por dentro lo sabía. Mi cuerpo empezaba a moverse distinto, como si anticipara algo antes de que ocurriera. No pasaron ni 10 minutos cuando lo vi estacionado en la esquina, en su camioneta antigua, esa que siempre tiene alguna ventana trabada y la radio encendida. Estaba bebiendo café de un vaso de plástico, con el codo apoyado en la puerta y el brazo bronceado al sol. Me saludó con la cabeza. Yo respondí con una media sonrisa. Iba a seguir caminando, pero entonces su voz ronca como siempre me alcanzó. «Vas al mercado, te llevo si quieres». Me detuve. Dudé, sabía que debía decir que no, que era una tontería, que apenas eran 5 paradas, pero sentí y subí. El interior del coche olía a madera, a tabaco, añejo, a hombre. No hablábamos, solo el motor, el aire que entraba por la ventana entreabierta y la música bajita de una emisora de rock suave. Sentí la vibración del vehículo en mis muslos, la tela del pantalón ligero, pegándoseme por el sudor. No había nada explícito, nada fuera de lugar, y sin embargo, el aire estaba tan cargado que apenas podía tragar saliva. Pasaron unos minutos en ese silencio espeso. Miraba por la ventana, pero era como si todo mi cuerpo escuchara solo una cosa: su respiración. Entonces, sin mirarme, habló. Su voz era baja, como si pensara en voz alta. ¿Alguna vez has querido tanto a alguien que no podías ni respirar? La pregunta me atravesó como un vidrio roto. No supe si era una provocación o una confesión. No respondí enseguida. Tomé aire y sentí como mis costillas se cerraban contra algo invisible. Ahora mismo, dije. Esa fue toda mi respuesta. No me miró, pero su mano izquierda se movió despacio y buscó mi muslo derecho, no como un gesto grosero ni invasivo. Fue casi torpe, una caricia sin forma. Un roce, y yo no la quité. Sentí su palma ardorosa sobre mi piel, incluso a través de la tela. Mis músculos se tensaron un instante y luego se rindieron. Me incliné apenas, como si el ángulo del asiento no fuera cómodo, pero en realidad era para quedarme más cerca. Nadie dijo nada más hasta llegar. Cuando bajé del coche me temblaban las piernas. Caminé hasta la entrada del mercado, con la bolsa en la mano, sabiendo que él me miraba desde dentro. No me giré. No era necesario. Podía sentirlo detrás de mí, como si aún tuviera la mano en mi pierna. Compré fruta, pan, verduras casi por inercia. Las manos me temblaban al pesar. Los tomates. Una señora mayor me ofreció probar un pedazo de melón y casi se me cae al suelo. Al salir él seguía ahí. Me abrió la puerta sin decir nada. Subí. Esta vez el silencio era más denso, como si no quedara espacio para palabras. De vuelta a casa nuestras rodillas se tocaron sin querer. Ninguno de los dos se movió. A mitad de camino paró frente a una fuente pública. Bajó para llenar su botella. Lo observé desde el asiento, el cuello sudado, los dedos gruesos, la espalda firme. No era un cuerpo perfecto, era un cuerpo real, y eso lo hacía aún más atractivo. Al llegar frente a mi casa no bajé enseguida. Me quedé con la mano en la manilla mirando el volante, sintiendo que el momento se estiraba como una cuerda tensa. Apoyé mi mano sobre su hombro antes de salir. No fue una caricia, fue un contacto, un código. Me miró, y esta vez sí hubo sonrisa. Apenas un gesto en la comisura de los labios, sin embargo suficiente para que todo mi interior se derrumbara como una pared de agua. Entré en casa con las bolsas marcándome los dedos, pero lo único que pesaba era el deseo. Esa tarde cociné sin ganas. No probé bocado. Mi esposo me preguntó si estaba cansada. Asentí,
Me acosté temprano, pero no dormí. Pensaba en su mano, en cómo me tocó sin pedir permiso pero sin invadir, como quien se atreve a desear pero aún respeta el límite, y supe en lo más hondo que esa línea ya estaba borrosa, que aunque no hubiera pasado nada más, ya no había vuelta atrás. La ola de calor persistía implacablemente. Ese tipo de días donde el aire parece derretirse en los poros y hasta los muebles sudan en silencio. El ventilador apenas removía la humedad en la sala y yo caminaba descalza sobre las baldosas tibias con la piel pegajosa y el sujetador tirado en el respaldo de una silla. No había nadie en casa. Mi esposo se había ido a pasar el día con unos amigos, algo relacionado con fútbol, cerveza y risas forzadas que no compartía hace tiempo. Yo me quedé. Por decisión, por necesidad, o tal vez por expectativa. La cocina estaba vacía, pero la inquietud en mi pecho no. Me asomé por la ventana y lo vi. Estaba en su cochera sin camiseta, agachado sobre una bicicleta antigua. El sudor le bajaba por la nuca y su pantalón corto se pegaba al cuerpo como una segunda piel. Me quedé observándolo un par de segundos más de lo prudente. Luego me giré, abrí la nevera y busqué algo frío. El jugo estaba ardiente, solo quedaban cubitos y medio limón. Mezclé agua, hielo, azúcar y unas gotas de ese limón que parecía más simbólico que útil. Busqué el vaso más enorme, ese de vidrio grueso con bordes irregulares. Mientras lo llenaba me miré en el reflejo de la puerta metálica del microondas. El cabello suelto, revuelto, la camiseta blanca mojada en la espalda, el short más corto que tenía. Sin pensar demasiado, me puse un perfume suave, uno que casi no usaba, porque no hacía falta oler bien para estar en casa. Hoy sí hacía falta. Crucé el patio como quien lleva un mensaje secreto, sabiendo que las palabras importaban menos que el gesto. Él me vio llegar y se incorporó. Tenía las manos negras de grasa y los ojos entrecerrados por el sol. Le extendí el vaso sin decir nada. Lo tomó, me miró y bebió. Podía oír el trago bajar por su garganta. Gracias, dijo apenas un susurro áspero. Yo asentí, pero no me moví. Mis dedos seguían sosteniendo la base del vaso y los suyos lo cubrían por encima. Durante un segundo, nuestras pieles estuvieron unidas por un objeto mojado y simple, pero lo que pasaba debajo era cualquier cosa menos sencillo. Me miró esta vez sin prisa, sin contención, y lo supe con esa certeza que no necesita argumentos, que iba a besarme otra vez. No retrocedí. El vaso resbaló un poco entre nuestras manos. Él lo apoyó en la repisa improvisada de su mesa de trabajo y sus dedos callosos, curtidos reales, buscaron los míos. Yo los aflojé, me dejé tomar, me dejé acercar. El segundo beso no fue como el primero, no fue torpe ni robado, fue inevitable, natural, como si ambos hubiéramos llegado a un punto de no retorno. Sus labios estaban abrasadores, secos al principio y luego húmedos. Los míos temblaban, pero no de duda, de deseo. Lo besé también. Por primera vez apoyé una mano en su hombro y sentí el músculo bajo la piel quemada por el sol. Él me sostuvo de la cintura con firmeza, pero sin apretar, como quien sostiene algo que no quiere romper, pero tampoco soltar. Nos separamos con la respiración agitada. Él bajó la mirada por un instante, como si no supiera qué hacer con lo que acababa de pasar. Yo tampoco. No había plan, no había culpa, solo esa certeza ardiente entre las piernas y en el pecho. Quiero más. Me giré, tomé el vaso vacío y sin decir palabra, volví a cruzar el patio. El sol me pegaba en la espalda como una acusación, pero en lugar de sentir vergüenza, sentí vértigo. Dentro de casa, me apoyé contra la pared del pasillo y cerré los ojos. El calor no era solo del ambiente, era interno, profundo. Era esa sensación de haber cruzado un límite con total conciencia, no como error, sino como acto de voluntad. Pasé la tarde en una especie de trance, ni el ruido del barrio ni el teléfono me distrajeron. Mi pensamiento reiteraba el beso como si deseara retenerlo,
reproducirlo en cada porción de mi piel al caer. La noche mi esposo regresó. Traía bolsas con cerveza y una camisa manchada de salsa. Me besó la frente como quien marca territorio y me preguntó si había sido un día tranquilo. Asentí. Sonreí. Mentí con naturalidad. Dormimos uno al lado del otro como tantas noches, su brazo sobre mi cadera, su respiración profunda. Yo no dormí. Pensaba en otra cadera, en otros dedos, en otra respiración. Y lo peor o lo mejor es que no me arrepentía. Los días comenzaron a desdibujarse, el calor seguía, pero ya no era solo climático, era interno persistente. Había en mí una tensión nueva, un pulso constante que vibraba bajo la piel como si todo mi cuerpo se hubiera convertido en una cuerda tensa a punto de quebrarse. Hacía cosas diminutas con una torpeza extraña. Olvidaba apagar la cafetera. Dejaba la puerta del armario abierta, cocinaba sin sal y aún así nadie parecía notarlo, excepto él, mi marido. Una tarde mientras doblaba ropa en la habitación me preguntó algo tan elemental que casi no pareció preguntar. ¿Dónde está el conjunto azul que te regalé para tu cumpleaños? Mi corazón se detuvo un segundo. El conjunto ese de encaje marino que yo misma había elegido y que él nunca comentó. Ese que había usado 2 veces. La primera para una cena especial en la que él no me tocó. La segunda para cruzar el patio con el vaso de limonada en la mano. No sé. Debe estar en la cesta de ropa sucia. Dije sin mirarlo. Era mentira. Estaba bien guardado, escondido detrás de unas mantas que no tocábamos desde el invierno. No lo lavé. No quise. Todavía tenía algo de su olor y no soportaba la idea de borrarlo. Mi esposo no insistió. Se encogió de hombros y siguió doblando. Pero yo sentí como su duda se instalaba en el ambiente como un perfume invisible. No dijo más, pero dejó de tararear, y eso lo decía todo. Desde mí no me hizo escuchar. Entonces empezó a observarme de otro modo, no de forma directa, no con celos, con distancia. Como si me escaneara cuando pensaba que yo no lo notaba, como si tratara de buscar en mis gestos alguna señal que le confirmara lo que aún no se atrevía a formular. Yo hacía esfuerzos por parecer igual, pero ya no era la misma. Comencé a evitar el contacto físico, no de forma abrupta, sino con gestos sutiles. Levantarme antes que él, simular dolor de cabeza, fingir distracción. Su manera de tocarme cuando lo hacía me parecía lejana, protocolaria, como si acariciara una costumbre, no un cuerpo. Y yo no quería ser costumbre. Un día me sorprendí a mí misma abriendo el cajón del perfume que solía reservar para ocasiones especiales. Me lo puse antes de ir al supermercado. No porque esperara encontrarlo a él, sino porque desde hacía semanas mi cuerpo había aprendido a vivir en la expectativa, en el deseo latente, en ese filo invisible entre lo permitido y lo deseado. El losá. Deseo no era solo sexual, era más hondo, más crudo. Era sentirme mirada deseada, tocada con intención. Algo que en casa ya no existía. Empecé a notar los silencios de mi esposo. Se hacían más largos, más densos, como si él estuviera atrapado entre la sospecha y la negación, entre el querer saber y el miedo a tener razón. Una noche mientras cenábamos, me dijo que pensaba en que hiciéramos un viaje, solo los dos, sin agendas, sin compromisos. Una escapada. Me lo dijo sin mirarme, revolviendo el arroz con el tenedor. Yo asentí y murmuré que lo pensaría. Ni siquiera pregunté a dónde. La verdad era que no me imaginaba en otro lugar con él, ni en la playa, ni en una cabaña, ni en una cama ajena. Su presencia ya no me encendía, me vaciaba. Al contrario de lo que él creía, no lo odiaba, no lo despreciaba, solo me había ido por dentro y no sabía si podría volver. Esa noche al meterme en la cama me giré hacia la pared. Él me abrazó como lo hacía siempre, como si nada pasara, como si yo no estuviera a kilómetros de distancia con la mente. Pensé en su respiración, en su mano que descansaba sobre mi cadera sin tensión, en el calor de su cuerpo que ya no me envolvía sino que me pesaba,
y supe que aunque no hubiera confesiones, ni peleas, ni pruebas, la traición ya estaba entre nosotros, no por el acto, por el egoísmo, por la mentira discreta y silenciosa que acababa de nacer. Fue casi medianoche cuando se fue la luz en casa. No era la primera vez. Nuestro transformador es anticuado y cada tormenta eléctrica parece dejarlo más débil. Mi esposo ya dormía roncando suave desde el lado derecho de la cama, ajeno a la oscuridad densa que se instalaba en cada rincón. Yo no tenía sueño, o tal vez tenía demasiadas cosas en la cabeza como para cerrar los ojos. Bajé a las tiendas de la cocina con una botella de vino blanco en la mano. Una de esas botellas que uno guarda para una ocasión indefinida. Y como tantas cosas últimamente me pareció que esa noche era una ocasión distinta. Me di cuenta de que no tenía sacacorchos. Lo busqué en los cajones por puro trámite. Sabía que se había roto semanas atrás, pero lo busqué igual. Lo que no sabía era si buscaba una excusa o solo un permiso. Subía a cambiarme. No lo pensé demasiado. Un vestido de algodón negro sin sostén, sin ropa interior. No por provocación, por ligereza, por necesidad, por esa urgencia tibia que me recorría desde hacía días. Caminé hasta su casa con la botella en una mano y un nudo invisible en la garganta. No sabía si iba a estar despierto, no sabía si iba a abrirme, pero algo más intenso que mi pudor ya me había sacado de casa. Golpeé la puerta con los nudillos, su luz seguía encendida, tardó unos segundos, lo suficiente para que mi respiración se agitara. Abrió sin camiseta con un trapo colgado al hombro y las manos manchadas de algo que parecía aceite. Se quedó en silencio mirándome y yo levanté apenas la botella. ¿Tienes un sacacorchos? No me preguntó nada. No lo necesitaba, solo se hizo a un lado para dejarme pasar. La casa olía a madera, a metal, algo cálido y masculino que me recibió como una manta vieja. No había música, solo el zumbido leve de una lámpara antigua. Se dirigió a un cajón, sacó una navajita y empezó a abrir la botella con una habilidad torpe pero suficiente. Yo lo observaba desde la mesa, cada uno en silencio, pero ese silencio era otro. Tenía cuerpo, tenía hambre. Sirvió 2 copas, me alcanzó una y la tomó frente a mí. No brindamos, no dijimos nada. Bebí. Sentí el vino helado bajando por mi garganta, abriendo un camino que no necesitaba palabras. Entonces él se acercó. No de golpe, no con ansiedad. Se acercó como quien ya no tiene que pedir permiso, como quien entiende que el tiempo de resistirse ha pasado. Su mano tocó mi mejilla. Primero fue una caricia extraña, no suave pero honesta. Mis ojos no se cerraron. Lo miré, lo dejé ver. Dejé que viera todo lo que no decía. Nos besamos. No fue un beso de deseo inmediato. Fue un beso de entrega, de decisión, de quienes ya no se esconden ni de sí mismos. Sus labios tenían la sal del trabajo del día largo de la espera. Los míos respondieron como si hubieran estado ahí antes, aunque fuera mentira. Mis manos se aferraron a su espalda. Su piel era dura, real tibia. Su aliento me envolvía. Su respiración se entrecortaba y yo me sentí viva. Cruda, llena de un pulso que había olvidado. No nos desnudamos, no cruzamos ese límite, pero nos tocamos como si ya no importara. Lo que estaba permitido. Sus dedos bajaron por mi espalda con una lentitud que dolía. Su frente se apoyó en la mía, y por primera vez en semanas cerré los ojos sin culpa. No sé cuánto tiempo estuvimos así, ni cuántos sorbos de vino quedaron en la copa. Sé que cuando me levanté, mis piernas temblaban, y que él me acompañó hasta la puerta sin decir nada. Al salir giré apenas el rostro. «Voy a volver», susurré, y él no contestó. Solo asintió con una mirada que me abrazó desde lejos. Esa noche no dormí. Me metí en la cama, con la piel ardiente y los labios aún húmedos. Él, mi esposo, respiraba en paz a mi lado, y yo no era la misma, ya no me pertenecía del todo. Los días siguientes fueron una bruma espesa. Me movía como una actriz de reparto en mi propia vida, cumpliendo con cada escena doméstica con la precisión de quien ya no cree en el guión.
Lavaba los platos, respondía a correos, tendía la ropa, y al mismo tiempo mi cabeza vivía en otra casa, en otro cuerpo, en otros labios. Lo más insoportable no era la culpa, era el deseo. El deseo como agujero, como hambre que no se calma con pan, ni con agua, ni con palabras bien dichas. Cada vez que abría la ventana de la cocina, mis ojos buscaban su figura sin disimulo. Me sorprendía contando los segundos al escuchar un portazo, un motor, una pisada pesada en la acera. Me sentía absurda, adolescente expuesta, y aún así no podía evitarlo. Él no vino, no tocó a mi puerta, no dejó señales, pero su ausencia era más ruidosa que cualquier gesto. Una tarde me crucé con él por casualidad, o eso quise pensar. Iba caminando hacia la tienda, con una bolsa en la mano. Me saludó con un leve movimiento de cabeza. Yo hice lo mismo, solo eso. Y sin embargo mi piel se erizó como si me hubiera tocado. Esa noche mi esposo intentó besarme no como antes, con la torpeza rutinaria del que cumple. Esta vez fue distinto. Me tomó la cara con ambas manos. Me dijo que me extrañaba, que sentía que yo estaba lejos. Le respondí con una sonrisa suave. Le dije que era el estrés, que todo estaba bien. Mentí con dulzura, con ternura incluso, porque no quería hacerle daño, pero ya no podía dejar de mentir. Sus manos bajaron por mi espalda y yo las dejé. Cerré los ojos, fingí placer, fingí deseo, pero por dentro cada caricia era una traición, no porque me tocara, sino porque no era él. No era su aliento, ni sus dedos, ni su piel. Terminé llorando en silencio en el baño, con la toalla envuelta en el cuerpo y las piernas dobladas sobre el suelo helado. No era remordimiento, era tristeza. Era darme cuenta de que algo esencial se había roto, que ya no podía volver al punto de inicio aunque quisiera. Durante el día seguía esperando señales. Una mirada desde su cochera, un saludo más largo de lo habitual, un gesto. Pero él mantenía la distancia, como si la noche del vino no hubiera existido, como si su silencio fuera castigo o protección o ambas cosas. Y eso me volvía loca. Una tarde lo vi hablando con una vecina, una mujer mayor, que le reía los chistes y le tocaba el brazo sin malicia. Pero esa imagen me retorció por dentro, no por celos, por necesidad, porque su cercanía con alguien más era una forma de alejarse de mí. Empecé a buscar excusas para cruzarme con él. Salía a barrer el frente a horas inusuales, regaba las plantas cuando ya no hacía falta. Me ofrecía llevar el vidrio reciclado. Hasta el contenedor sí escuchaba ruido desde su patio. Nada funcionaba. Él era cortés, correcto, frío, y yo empezaba a sentirme como una adicta a la espera de una dosis que no llega. No necesitaba una relación, ni promesas, solo una mirada, una confirmación de que no me había inventado todo, de que esa noche existió, de que aún me deseaba. Una noche mientras lavaba los platos noté que me observaba desde su ventana. Fue un segundo, una imagen fugaz, pero suficiente para que mi corazón se disparara. Apagué la luz. Me quedé en la penumbra, observándolo entre las cortinas. Él seguía ahí. No hacía nada, solo estaba. Y esa presencia muda me calmó de un modo que no entendí. Dormí mejor esa noche, no por tranquilidad, sino porque al menos sabía que aún éramos dos en este juego de silencios. No sé en qué momento todo comenzó a desmoronarse. Tal vez ya se había roto antes, y yo solo estaba demasiado ocupada fingiendo que no lo veía. Como cuando un jarrón se quiebra por dentro pero por fuera aún conserva la forma. Hasta que un día, al intentar llenarlo de agua, el agua simplemente se escapa, y ya no hay cómo ignorar la fisura. Esa mañana mi esposo me miró distinto. No fue una mirada de sospecha, fue una certeza silenciosa. Lo supe cuando me alcanzó el café y no lo dejó sobre la mesa, sino que me lo puso en las manos y esperó. Esperó una reacción que no tuve porque ya no sabía cómo reaccionar. ¿Hace cuánto no me miras a los ojos sin pestañear?, me preguntó de golpe sin levantar la voz. La cucharita tembló contra la taza. Lo miré.
Quise responder, pero no encontré palabras que no fueran mentira o huida. Entonces desvié la mirada. Eso fue suficiente. No preguntó nombres, no pidió explicaciones. Se levantó, se fue al baño y cerró la puerta. Pero no hizo ruido, y ese silencio fue lo más cruel. El resto del día se arrastró. Cada paso en casa pesaba, cada cosa que hacía, regar las plantas, tender la cama, doblar la ropa, tenía el peso de lo inevitable. Por la tarde lo vi hablar con el vecino. No escuché lo que decían, pero algo en la postura de ambos me resultó insoportable. Mi esposo tenía las manos en los bolsillos, él cruzado de brazos, ninguno sonreía, y por primera vez sentí miedo. No tengo miedo a que me dejen, miedo a que ya no importe. Esa noche me senté frente a él en la mesa, lo observé comer en silencio, masticaba despacio, como si necesitara tiempo para no atragantarse con la rabia o con la tristeza. ¿Tú crees que todavía nos queda algo?, le pregunté sin rodeos. Tardó en responder, luego dejó el tenedor y me miró con una calma que dolía más que cualquier grito. Nos queda lo que no se ha roto, pero ya casi. No hay nada entero, y entonces lo supe. Él lo sabía todo, o no todo, pero lo suficiente, y no necesitaba detalles. Lo que se rompe por dentro no se arregla con explicaciones, solo se entierra. Esa noche dormimos en la misma cama, pero sentí que nos separaba una distancia que no se mide en metros, sino en decisiones. No lloré. Tampoco él. Me levanté temprano, me vestí con ropa neutra, me peiné sin ganas y salí al jardín. Él estaba en su cochera afilando una herramienta. Nuestros ojos se cruzaron por última vez de verdad. No hubo gestos, no hubo palabras. Solo esa certeza amarga de dos cuerpos que se desearon fuera de tiempo y que ahora ya no sabían qué hacer con las ruinas. Regresé a la casa, cerré la puerta con suavidad y supe que algo se había terminado. No la historia, no el deseo, sino la mentira. Y eso también dolía, porque por más que lo deseara, por más que mi cuerpo gritara por otra noche, otra piel, otro aliento, la culpa ya no era solo conmigo, ahora era con todos, y no había vino ni vestido ligero que pudiera borrar eso. Me senté en el borde de la cama, escuché los sonidos de la casa, el ventilador, el crujido de la madera, el eco de los pasos de alguien que ya no iba a volver igual. Y ahí, en medio de ese silencio lleno de cosas no dichas, supe que una parte de mí se había roto también, no por haber amado a otro, sino por haber dejado de amar en voz baja.